my God. Amen. Aleluya. Gloria a Dios, Jesús. aleluya. Dios me bendiga, hermanos. Amén, amén. Bendito Amén. Dios me Jesús. bendiga grandemente Gracias. en este Señor. día tan precioso que Dios nos ha dado. Amén. Gracias a su nombre. Así mismo de pie vamos a prepararnos para ir delante del trono de la gracia en oración Amén. y pedir que una vez más en este día Dios sea el que nos guíe. Amén, hermanos. Amén. Oremos. Dios y Padre eterno, te damos a ti toda la gloria y la honra. En el nombre del Señor Jesucristo, venimos en este momento y pedimos que tú tomes la dirección como siempre lo has hecho en tu misericordia. Deja que tu palabra, Señor, sea de relevancia a nuestra vida, que pueda hallar lugar en el corazón de nosotros, para tu gloria y para tu honra, Padre. Pedimos que te glorifiques de una manera muy especial. Y la iglesia dice, amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Bendito Dios. Quisiera comenzar el pensamiento que voy a compartir con ustedes en el día de hoy con una pregunta retórica, lo cual hemos hecho en muchas diferentes ocasiones. ¿Qué tiene en común? Es la pregunta que le quiero hacer. ¿Qué tiene en común la voz de Dios y el teléfono celular que usted posee? Póngase a pensar por un momentito. ¿Qué tiene en común la voz de Dios y el teléfono celular que cada uno de nosotros tenemos? Piensen un segundito, no vamos a tomar mucho tiempo en eso, pero yo diría que ambos requieren que la persona esté posicionado correctamente para poder escuchar con claridad. Ambos requieren eso, tanto la voz de Dios en la vida del creyente como el teléfono celular que tú posees, requieren que tú estés posicionado en un lugar donde puedas oír con claridad la conversación que está teniendo en el teléfono y la conversación que Dios quiere tener contigo. Amén. Ahora, la calidad, mi querido hermano, de la recepción con tu teléfono celular es amplia. Todo el mundo sabe eso. En un edificio grande y robusto, la cobertura puede ser bastante irregular. Eso es indiscutible. Ahora, si estás en un bosque diván, probablemente no va a tener ninguna recepción celular si te encuentras en un bosque. La mayor parte del tiempo, la persona tiene que estar en la posición correcta para poder tener una señal clara y confiable. Si tú no te encuentras en una posición correcta, tú no vas a tener una recepción buena. Por ejemplo, cuando yo entro en Public Supermarket, me puede llamar todo el mundo y yo no voy a recibir llamadas. Y si las recibo, son un poquito, como digamos, no son claras, porque no hay buena recepción en ese lugar. Lo mismo ocurre con tu relación con Dios. Si deseas escuchar la voz de Dios de una manera clara y de una manera constante, debe de estar posicionado correctamente. Ahora, ¿cuál es un cuadro, diría yo, de una persona que no está en la posición correcta? Yo diría, cuando esa persona esté en una posición incorrecta, la mente de esa persona siempre va a estar cerrada. Si tú te encuentras en una posición incorrecta en tu vida en este momento, por cualquier razón, tu mente va a estar cerrada. De tal manera que tú, por lo más que quieras, no vas a poder escuchar Dios hablándote en tu vida. Te estoy dando un cuadro de una persona que quiere hacer lo que quiere y no lo que Dios quiere.
Y cuando tú te encuentres en una posición ahí, que le quiere llevar la contraria a Dios en tu vida, en todo lo que tú haces, siempre te vas a encontrar en una posición incorrecta en tu vida. En la posición incorrecta, el corazón de la persona se endurece, no está dispuesto a escuchar. ¿Qué mantiene tu corazón duro y tu mente cerrada a Dios? Bueno, te voy a presentar en el día de hoy varias barreras que tienen el potencial en la vida de cualquier persona para cancelar la voz de Dios. Porque hay barreras en la vida de cada uno de nosotros que si nos descuidamos, esas barreras comienzan a predominar en nuestra vida. Y cuando tú vienes a ver, por lo más que tú quieras, ya tú no puedes oír Dios cuando te habla. Primero quiero que consideremos por un momento lo que nos dice Santiago. Vayan conmigo al capítulo 1 de Santiago. Y miren el versículo 21, lo que dice Santiago. Capítulo 1, versículo 21, la Biblia dice en Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oye, puede. No que necesariamente lo va a hacer. Depende en lo que tú hagas en tu vida, de removerte de ciertas cosas que pueden impedir que esa palabra que ha sido implantada salve el alma tuya. El primer impedimento, y quizás el peor, la barrera más mala que puede haber en la vida de cualquier persona, yo diría que es el orgullo. El orgullo es una tremenda barrera que impide que la voz de Dios entre con claridad en la vida tuya. Si tú crees que tú no necesitas a Dios en tu vida y quieres manejar las cosas tú mismo, y no estoy hablando, óyeme bien, de personas que no son creyentes, porque hay muchos cristianos que viven su vida de esa manera. Ellos quieren servir a Dios, pero a la misma vez quieren manejar su vida. No quieren que Dios se meta en su vida. Quieren ser el autor, el dueño, el que determina todo lo que ellos van a hacer. Lo más probable es que tú no estés escuchando la voz de Dios, si te encuentras en esa categoría. El orgullo nos impide, mi querido hermano, estar abiertos a la posibilidad de que Dios quiera decir algo en la vida de nosotros. El orgullo es una barrera terrible. La Biblia está llena de ejemplos, personajes bíblicos que después de haber comenzado bien, se desviaron de los caminos de Dios por motivo del orgullo. Llena, mi hermano, de hombres, de mujeres que comenzaron a caminar bien con Dios, hicieron grandes cosas en su caminar con Dios, pero de repente el orgullo toma posesión de su vida y ya dejan de oír la voz de Dios. Uno de esos fue el rey Usías en el Antiguo Testamento. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, quiero que vayan ahí un momentito, simplemente porque vamos a aterrizar un segundito ahí. Nos presenta de una manera amplia la vida de Usías, el rey. Si tú miras cuidadosamente, el versículo 1 nos dice que él comenzó a reinar. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Comenzó a reinar en el versículo 1 a la edad de 16 años. Eso es joven, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. No fue la juventud lo que causó el orgullo en la vida de esta persona. Porque muchas veces cuando somos elevados
a una posición de inmenso prestigio, se nos llena la cabeza y el corazón. Pero ese no fue el caso. Después de viejo, el hombre se convierte orgulloso. Pero a la edad de 16 años, él comienza a reinar. En el verso número 2, la Biblia dice que Usías edificó a Elot y constituyó de nuevo a Judá. Amén, hermano. Restituyó, mejor dicho, de nuevo a Judá. En el verso 3, la Biblia dice que 52 años reinó en Jerusalén. Eso es un largo tiempo, mi hermano. 52 años reinar en un mismo lugar. En el verso 4, la Biblia dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Óyeme bien, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Verso 5 dice que persistió en buscar a Dios en los días del profeta Zacarías, entendido en visiones de Dios. Queriendo decir que él estaba buscando a Dios con todo su corazón. Y era un hombre que tenía entendimiento para comprender las visiones y leerlas correctamente y saber lo que Dios le estaba hablando. En el verso 6, la Biblia dice que salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat. Miren, mi querido hermano, tenía ejércitos este hombre, de literalmente de miles y de miles de personas valientes que Dios le había dado para tener victoria durante su reinado. En el versículo 10, la Biblia dice asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. ¿Por qué? Porque tenía inmensas cantidades de ganados. Dios los había bendecido tremendamente. En el verso 15, él hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, dice la Biblia, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Oigan, mi hermano, él no tenía la habilidad de construir o inventar ninguna de estas cosas, pero era un rey sabio. Se había rodeado de personas que tenían la habilidad de poder construir estas máquinas, que podían lanzar saetas y piedras en contra de los enemigos. Era un hombre muy entendido. Si tú quieres tener éxito en tu vida, rodéate de personas que saben más que tú. Amén, hermano. Esa siempre ha sido mi filosofía. Me quiero rodear de personas que sepan más que yo. Ahora, vayan conmigo al verso 16. Y miren lo que sucede. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enardeció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Óigame, quiso entrar en el templo y quiso desempeñar una función que no le pertenecía a él. Y esto no es cuando tenía 16 años. Esto es cuando ya él era un hombre maduro. El tiempo más peligroso en la vida de nosotros es cuando tenemos esa edad. Cuando entramos en esa edad. La Biblia dice que él se rebela en contra de Dios. Ahora miren en el 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Oyeron? Estos no eran unos curas enclenques. Estos eran hombres valientes, determinados a desenvainar la espada si la tenían que desenvainar y confrontar a cualquier persona. Ahora, confrontar un rey era la muerte segura para cualquier persona. Pero la Biblia dice que estos hombres con el sacerdote Azarías, más tarde vamos a ver, confrontan el rey. Miren el verso 18. Se pusieron contra el rey Usías
Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Miren, miren cuidadosamente. Lo confrontan y lo botan del santuario. Lo corren del santuario. Te dicen, tú tienes que salir de aquí. A pesar de que tú eres el rey y Dios ha hecho grandes cosas contigo, tú no tienes el derecho de tomar los inciensos y quemarlos delante de Dios. Eso es algo que le pertenece nada más a los hijos de Aarón. Y lo corren del santuario, por lo menos quieren correrlo. Miren el verso 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Cuándo sale él corriendo del templo? Cuando se da cuenta que la mano de Jehová está sobre su vida. Es triste, mi querido hermano, pero en la vida de muchos de nosotros, hasta que Dios no nos mete un tremendo azote, no salimos corriendo. Él, con todo lo que los sacerdotes le habían dicho y de la manera que lo habían confrontado, nada lo había conmovido a salir del templo. Él estaba determinado en su mente, en su corazón: yo voy a quemar incienso en el templo, aunque no me corresponda hacerlo. Pero cuando ve que está lleno de lepra, la Biblia dice que él cogió miedo y salió corriendo. Pero miren lo más triste de todo, versículo 21, ¿lo tienen, hermano? Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Hay cosas en la vida de nosotros que si las empujamos demasiado y las queremos llevar a un extremo, cuando la mano de Dios cae sobre nuestra vida, mi amado hermano, no hay perdón, no hay misericordia. Este hombre, por lo más grande que fue, la Biblia dice que él murió un leproso. Y déjenme decirle algo entre comillas. Saben que el profeta Isaías era contemporáneo con el rey Usías. Y eran tan amiguitos, que durante prácticamente todo el reinado de Usías, Isaías estaba tan pegado a él que había abandonado en cierto extremo su llamado como profeta de parte de Dios y estaba reclinado demasiado sobre Usías. Pero cuando muere Usías, la Biblia dice que en ese mismo día que muere Usías, Isaías tiene una visión donde ve a Jehová en el templo, ve querubines, serafines, y dice: ay de mí, que he visto a Jehová, ahora voy a ser un hombre muerto. ¿Y saben lo que Dios hace? Dios tiene misericordia de Isaías, lo vuelve a levantar, lo vuelve a comisionar. Él estaba todo ese tiempo reclinándose sobre el rey. Por eso es que yo le digo tanto: no se reclinen de nadie, mi querido hermano, ni de su cónyuge se reclinen, porque tú no sabes cuándo Dios se lo va a llevar. Y entonces tú vas a decir: ¿de quién me voy a reclinar ahora? Siempre reclínate de Jehová. Aprecia a tu cónyuge, pero no diga que sin él yo no puedo vivir. Eso es lo que dice mi esposa siempre. Nunca cometan ese error, mi querido hermano, porque tú no sabes cómo Dios va a obrar en la vida tuya. Muchas personas no pueden escuchar a Dios porque tienen miedo de escuchar lo que Dios le va a hablar. Hay personas que no vienen a la iglesia porque tienen temor de que vayan a ser señalados y que Dios le hable una palabra. Podrás pensar que escuchar la voz de Dios o sentir su dirección
te convierte en una especie de fanático religioso. Pero no, mi querido hermano. Tú puedes escuchar la voz de Dios sin necesariamente convertirte en un fanático religioso, o tal vez tengas miedo de los caminos o los cambios que necesitas hacer en la vida tuya cuando escuche la voz de Dios. Hay gente que tiene miedo de que Dios le hable, porque saben que ellos no están viviendo correctamente, y Dios lo que va a decir es: tú tienes que cambiar tu vida. Tú tienes que cambiar el curso en el cual tu vida está yendo. Entonces el orgullo en la vida de una persona se convierte en una tremenda barrera para poder escuchar la voz de Dios. Pero también el temor y el miedo de oír lo que Dios te va a decir. Cualquiera pensaría: ¿quién no quiere oír la voz de Dios? Si tú estás bien en tu caminar con Dios, tú quieres oír que Dios te hable. Pero si tú no estás bien, si tú estás viviendo una vida desenfrenada, desordenado, tú no quieres que Dios te hable, porque tú tienes miedo a lo que Dios te va a decir. Entonces el miedo se convierte en otra barrera en la vida de la persona. Oigan, mi querido hermano, la tercera y la última cosa que nos impide oír la voz de Dios en nuestra vida es la amargura. Cuando el corazón de una persona está lleno de amargura, esa persona no puede oír la voz de Dios. Cuando te aferras al dolor, al resentimiento o al rencor, no puedes escuchar a Dios, porque tu corazón está endurecido. Una persona que tiene rencor, una persona que se está aferrando al dolor de algo que ocurrió en su vida anteriormente, es una persona que tiene el corazón endurecido. Y cuando el corazón de una persona está endurecido, esa persona no puede oír la voz de Dios, mi querido hermano. Un corazón duro se enfría y se pone a la defensa. Ese es el problema, se pone a la defensa, incluso ante el amor de Dios. Y por eso es que Santiago, donde comenzamos, versículo 21 del capítulo 1, nos dice que debemos de desechar toda inmundicia y abundancia de malicia en nuestra vida, hacerlo con mansedumbre y creer que esa palabra que ha sido implantada por Dios en nuestra vida tiene la capacidad de salvar nuestras almas. Eso es lo que Santiago nos dice. Es hora, mi querido hermano, de que tú deseches la amargura en la vida tuya. El miedo y el orgullo te impiden escuchar la voz de Dios y vivir su propósito para la vida tuya. No hay una persona aquí en esta mañana que Dios no tenga un propósito con esa persona. Dios tiene un propósito con todo el mundo. Pero cuando tú no puedes escuchar la voz de Dios, ¿cómo tú vas a saber el propósito que Dios tiene para tu vida? De ninguna manera lo vas a saber. Entonces podrás escuchar a Dios con un corazón y una mente abiertos y aceptar humildemente lo que Dios te está diciendo, pero tiene que rechazar todas esas cosas en la vida tuya. Mi querido hermano, el orgullo siempre viene, la Biblia dice, antes de la caída. Una persona que está lleno de orgullo, ten la plena seguridad que pronto esa persona va a caer. Debemos de estar dispuestos, mi querido hermano, a escuchar la voz de Dios para seguir su ejemplo. Esa es la importancia de tener una conversación y una conexión constante con Él todos los momentos de nuestra vida. Nunca te desconecte de Dios, mi querido. No.
Siempre trata todos los días de estar conectado con Dios para que pueda oír la voz de Dios, para que Dios te vaya corrigiendo, para que te oriente, para que te dé dirección y para que tú sepas lo que tienes que hacer con tu vida. Muchas personas están atrapados y siempre yo los oigo diciendo: quisiera que Dios me hablara y me dijera lo que tengo que hacer en esta situación que me encuentro. Mi querido, si tú no estás oyendo la voz de Dios, algo no está bien en la vida tuya. ¿No dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen? Entonces cada uno de nosotros debemos de estar oyendo todos los días la voz de Dios. Con todo lo que está sucediendo hoy, mi querido hermano, podemos caer fácilmente en la forma de pensar del mundo y tratar de manejar las dificultades de la vida sin Dios. Pero déjenme decirle, eso no va a funcionar. No me importa lo inteligente que tú creas que tú seas. No me importa lo mucho que tú crees que tú sabes. Si tú no haces las cosas de acuerdo a como Dios te quiere guiar, siempre vas a estar tropezando sobre una pared todos los días de tu vida. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 10 un momentito. 1 Corintios capítulo 10. Miren lo que la Biblia dice en el versículo 12 de 1 Corintios 10. Solamente vamos a mirar la primera porción. Dice ese verso 10. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice la Biblia? Mire que no caiga. Entonces el próximo versículo en adelante habla de las puertas abiertas que Dios nos da. Habla de las tentaciones que vienen a la vida de cada uno de nosotros. Pero que con toda tentación, con toda prueba en nuestra vida, Dios abre una puerta. Pero para tú entender las puertas que Dios está abriendo, tú tienes que oír la voz de Dios en tu vida. Dios tiene que hablarte. Creo que un factor, más importante para escuchar la voz de Dios es hacer tiempo y espacio para escuchar la voz de Dios. Hay personas que no hacen eso. Quieren oír la voz de Dios, pero la quieren oír mientras están haciendo otras cosas en su vida. Si tú verdaderamente quieres oír la voz de Dios, tienes que hacer tiempo y tienes que hacer espacio en tu vida para estar tranquilo con Dios. Independientemente a toda la bulla que está ocurriendo en este mundo, en tu familia, con tus amigos, y decir: Señor, háblame porque yo quiero oír la voz tuya. La forma principal en que Dios habla a todo creyente, óyeme, es a través de su palabra. Si tú no lees la Biblia diariamente, ¿cómo tú vas a oír la voz de Dios? Hay personas que lo que quieren es oír audiblemente una voz que le diga algo. Pues déjenme decirle, mi querido hermano, te estás posicionando para que los demonios tomen ventaja de tu vida. Porque si tú quieres oír la voz de Dios todos los días de tu vida, métete en la palabra de Dios. Y la palabra es el instrumento principal a través del cual Dios habla a la vida del creyente. Entonces la Biblia es el primer lugar donde debemos de dirigirnos para escuchar la voz de Dios. A través de la Biblia somos capaces de aprender sobre el carácter de Dios y cómo Dios se comunica a cada uno de nosotros. Como la palabra escrita de Dios. La Biblia es viva, activa y útil para nosotros. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo, mi querido hermano, que penetra hasta los tuétanos de la vida del hombre y de la mujer.
Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17 dice que toda palabra es inspirada por Dios y dada para corregir, para orientar, para dar dirección a la vida del creyente. Entonces, si tú quieres verdaderamente oír la palabra de Dios, apague el televisor. Amén. Amén. Deja de estar bochinchando por el teléfono. Deja todas esas cosas que te impiden oír la voz de Dios. Cuando leemos la Biblia con un corazón en busca de Él y con entendimiento, estamos escuchando activamente la voz de Dios en nuestra vida. La mayoría de la voluntad de Dios para nuestras vidas, oye, mi querido hermano, ya está revelada en la Biblia. La mayor parte de la voluntad de Dios. Nuestra porción es obedecer lo que Dios nos ha dicho en sus páginas y entonces vamos a escuchar la voz de Dios. Tengan cuidado con el orgullo, mi querido hermano, porque nosotros pensamos que para tener orgullo la persona tiene que ser grande, tiene que ser rico, tiene que tener las cuentas del banco viral. No, mi querido hermano, la persona más pobre entre nosotros puede ser el más orgulloso en esta congregación. La persona más pobre puede ser el más orgulloso. El orgullo impide, el miedo, el temor a lo que Dios nos va a decir. No tenga miedo oír la voz de Dios. Hay personas que tienen miedo leer la Biblia, porque saben que cuando la leen, Dios le va a hablar. Y prefieren no leer la Biblia en sus vidas, porque no quieren oír la voz de Dios. La palabra de Dios es el medio principal. Sí, mi amado hermano, Dios habla a través de otras personas. Dios habla a través de hermanos en la fe, hermanos que nos aman, hermanos que tienen nuestro mayor interés por delante y vienen y nos dan un consejo. Ese es Dios hablando a la vida tuya. No rechace ese consejo. Ahora si el hermano viene y te dice, bueno, Dios me ha revelado que tú tienes que dejar a tu esposa y te tienes que casar con esta hermana que está aquí. Ten cuidado con eso. Pero hay personas que les gusta eso, porque ya aquí están cansados y quieren hacer un cambio en su vida. Las esposas no son como los carros, mi querido hermano, que los cambiamos cada 3 años, cada 4 años. Entonces tú tienes que tener cuidado. Cuando una persona viene y te habla y te dice, porque Dios me ha dicho esto, tú tienes que tener cuidado. Tú tienes que medir lo que esa persona te dice a la palabra de Dios. Porque aquí en la palabra es donde tenemos el estándar para nuestra vida. Las circunstancias también Dios las usa para hablar a cada uno de nosotros. Entonces tú tienes que mirar las circunstancias para poder hacer decisiones correctas, porque todos